Hola a todos, bueno pues aquí estoy de nuevo en la segunda parte de este videoprograma en el que vamos a estudiar qué relación tiene la famosa cara de Marte con la aparición de un círculo de las cosechas, bueno en este caso un rectángulo de las cosechas que recreaba exactamente todos los detalles que se ven vía satélite de este rostro inmemorial que está ahí en el planeta rojo, incluyendo sorprendentemente detalles visuales como el ángulo de inclinación o el difuminado a la hora de ver la toma. ¿Quién era ese ser que aparece aquí y allí en Marte en base a la comparación que hicimos en el anterior videoprograma? Vamos a hacer una retrospectiva para saber quién podría estar detrás de todo esto y para ello nos vamos a ir a Inglaterra, concretamente a un lugar muy especial, una colina inmensa que data del Neolítico y que es una de las maravillas de la antigüedad. Mide 40 metros de altura y es el montículo más grande hecho por el ser humano en toda la historia. El propósito de su construcción es desconocido a día de hoy. ¿Para qué construir algo tan grande en medio de la nada? ¿Para enterrar el qué? En este contexto y en este maravilloso lugar de la campiña inglesa, que por cierto yo mismo he escalado, me tendríais que haber visto ahí, ¿no? Pues subiendo y tal, montándome mi pequeña aventurilla, ¿no? Es una auténtica pasada, ¿no? Bueno, pues apareció este círculo de las cosechas el día 23 de julio del año 1997. Complejísimo, precioso y con un mensaje en donde se expone, un fractal de 6 brazos que se va expandiendo con diferentes puntos. La forma en la que están dobladas las ramas, si nos fijamos, expone una curvatura similar a la que veíamos en el programa anterior con los diseños relacionados con la física hiperdimensional. Una inteligencia capaz de marcar el trigo tal y como se comportan las ondas espaciotemporales jugando con la perspectiva, la base del movimiento de la comunicación de las ondas. La inteligencia que está detrás de este fenómeno de los círculos de las cosechas ya comenzaba a realizar este tipo de operaciones y trataba de enseñarnos poco a poco los fundamentos de lo que estaba a punto de venir. No tardaron mucho en continuar con el proceso, de hecho, el día 11 de agosto de 1999 en West Kenneth Long Barrow, el mismo diseño fractal, pero con una geometría cuadrada, apareció mostrando el mismo efecto espectacular. Los tallos se doblaban sin una sola rotura, mostrando un efecto de curvatura desde el cielo que ilustraba la misma impresión y el mismo mensaje de comunicación, fractalidad, es decir, de 1 saco 2, de 2 saco 4 y así sucesivamente, y además curvatura del espacio y del tiempo representado en la forma en la que las plantas estaban dobladas. Estábamos ante el comienzo de un mensaje colosal que iba a terminar con la recreación de un rostro increíble, el de Marte, y otro impresionante. No hay otra palabra para definirlo, no hay una palabra que pueda definir pues lo que vamos a ver después, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar un poquito. Seguimos con el proceso que nos llevó a ver todo esto, ¿no? De nuevo en Avebury, 22 de julio del año 2000, aquí aparece un diseño que desafiaba los límites de la ciencia. Un diseño que representaba un dipolo relacionado con la radiación, pero en este caso con cientos de secciones blancas y negras, tumbadas o no, y sin error, en uno de los círculos de las cosechas más bellos, perfectos, desafiantes, bonitos y completos de toda la historia. Ahí lo estamos viendo, una mención a una energía, pero claro, ¿energía de dónde? Pronto lo sabríamos. El 13 de agosto de este mismo año apareció esta maravilla, también de fractales, esta vez con circunferencias. Nadie sabía qué significaba ni qué importancia podría tener para la humanidad hasta el año siguiente, hasta que nos enteramos de que era una antena. La antena que los receptores del mensaje de Arecibo iban a usar o serían capaces de utilizar para emitir
un mensaje de respuesta a la humanidad. Pero ¿cómo podía ser eso posible? Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida una vez más y vámonos a los años 70, una época convulsa en los Estados Unidos en donde la Guerra Fría tiene paralizadas algunas operaciones de la NASA tras el éxito de la llegada, o como mucha gente dice, supuesta llegada del hombre a la Luna. La agencia espacial necesitaba un golpe de efecto publicitario y de popularidad para generar ilusión y también para justificar la inyección de capital que recibía del Estado, con unos Estados Unidos en plena crisis económica y una población que estaba ahí un poco rabiosa, ¿no? Un poco en contra de mandar capital a la exploración espacial. Y qué mejor que un intento de comunicarse con extraterrestres a través del radiotelescopio más grande del mundo, situado en Puerto Rico, ¿no? Pues un poco para decir, aquí estamos nosotros y somos los mejores. Pues dicho y hecho, una gran idea para exponer el poderío de los Estados Unidos de nuevo. Entonces contrataron a Frank Drake y a Carl Sagan, dos de los más reputados científicos de aquella época, para confeccionar una especie de documento leíble por cualquier civilización en donde se expusiera quién es el hombre, cómo es y dónde vive. Una buena o una mala idea, pues como en estos días dice Stephen Hawking, ¿no? Una llamada de atención al cosmos. Esto podría ser algo bueno o algo malo. Bueno, usaron 1679 bits, que es un número primo, solo divisible por sí mismo, algo que quien tuviera la capacidad de recibirlo sin duda sabría. Y organizaron un cajetín que solo tendría sentido con 23 filas y 73 columnas, con información de todo tipo, usando un código binario de unos y de ceros. Ahí venía nuestra escala decimal, los átomos sobre los que consta nuestro cuerpo, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo con sus números atómicos, las bases de la química del ser humano con la timina, la adenina, la guanina y la citosina, además de las uniones con fosfato y desoxirribosa, las secuencias de nucleótidos, es decir, cómo estamos de evolucionados, la doble cadena de ADN, la altura de un ser humano, 1,76 metros, la figura y pues ahí están los bracitos, la cabecilla del ser humano, ¿no? Con las patas, las piernas, ¿no? Bueno, ¿no? La población humana en ese momento, 4.200 millones de personas, y bueno, pues también debajo del ser humano, pues un pequeño esquema del sistema solar en donde se observa el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra levantada, marcando que es ahí donde vivimos, y bueno, pues luego los demás planetas a escala. Finalmente, un dibujo con una antena, la de Arecibo, desde donde se mandó el mensaje, y su diámetro. Se envió aquel magnífico e inteligentísimo mensaje en la frecuencia del hidrógeno, la más lógica para ser interceptada al cúmulo M13, a la constelación de Hércules, curiosamente a 19,5 grados, la cifra del cénit de Arecibo, ¿no? De nuevo, esa cifra que no deja de aparecer en los estudios de la física hiperdimensional, que de nuevo el gobierno de los Estados Unidos habría utilizado tal y como utiliza con el tema de los polos, y que habría usado, y aquello, bueno, pues con toda la emoción del momento, pues tras mandarse, cayó en el olvido. Tardaría 25.000 años en llegar a su destino, así que nada, pues apaga y vámonos, ¿no? Claro, a no ser que hubiese alguien que lo recibiera antes, por estar mucho más cerca. Muchísimo más cerca de lo debido y de lo normal, y bingo. Efectivamente, así ocurrió. La respuesta pudo haber llegado a nivel militar, pero aquello no llegó a salir nunca a la luz. Eso sí, a nivel público sí ocurrió algo. Estos dos diseños aparecieron en Chilbolton, Inglaterra, en el radiotelescopio que dio apoyo a toda aquella operación de envío de unos y ceros. Estos diseños aparecieron el día 13 de agosto de 2001. A la inteligencia que está detrás de los círculos de las cosechas se ve que no le pareció bien el típico secretismo gubernamental y quiso que todo el mundo se enterara. Y allí respondió.
y expuso algo rarísimo, la cara de Marte y un cajetín. Pero no era el nuestro, era el de otro pueblo. Era una respuesta, era la suya, era la respuesta de su pueblo y era tremenda. Lo primero que se ve y que llama desde luego poderosamente la atención es que la figura del centro no es un ser humano, sino que es la de un ser de pequeño tamaño y gran volumen craneal, permitiéndose además reflejar el detalle de dos grandes ojos. Increíble. Si nos fijamos, debajo del ser aparece otra recreación de un sistema solar, pero con un sol más pequeño que el nuestro. No es nuestro sol. También dos planetas interiores no habitados, pero sí dos planetas levantados, exponiendo que ellos sí estarían habitando dos planetas de su sistema solar y 3 lunas habitadas del tercero. La altura de los seres de esa especie también cambia con respecto a la nuestra, 1,26 metros en contraposición con nuestros 1,74 metros, igual que hemos visto en tantas ocasiones en el fenómeno de las abducciones con los famosos grises, idénticos por fisionomía a todo lo que estamos viendo en su aspecto. Y es que es idéntico a ese ser que estamos viendo en medio del cajetín. Sobre ellos aparece una variación del ADN con una cadena triple o dañada en uno de los lados y un cambio en el número de nucleótidos, exponiendo por tanto que serían más evolucionados. Al principio vemos el mismo uso del sistema decimal, es decir, que lo entienden, y bueno, pues las mismas bases de la química genética y sorpresa, la incorporación del silicio en su cuerpo o como sustituyente para un cuerpo dañado genéticamente ya de nacimiento o como apoyo tecnológico, siendo sin duda con ambas opciones dos señales de una tecnología avanzadísima. Una respuesta a nuestro mensaje, pero es que al lado hay un rectángulo con una cara pixelada que, como hemos visto, es idéntica a la que se observa en la región de Marte desde diferentes perspectivas e incluso diferentes años. Y claro, aquí por supuesto estamos ante la clave de todo este asunto. La resolución final es un aviso. Esta cara es un apoyo a este mensaje, es el mismo ser que el que viene reflejado en este cajetín de respuesta. No lo sabemos, pero entonces ¿por qué poner esos ojos tan grandes y significarte tanto con ellos? ¿Acaso alguien está poniéndose en contacto con nosotros y nos está dando un mensaje velado, bueno o malo, de esta figura, de este ser que aparece efectivamente también reflejado en la ciudad más importante del sistema solar, la llanura de Cidonia? Fijaros qué increíble la situación, una ciudad colosal y geométrica y una inmensa construcción para decir desde abajo y para quien lo vea, pues algo que también aparece en el mismo momento en el que una civilización extraterrestre responde y dice: hola, os hemos escuchado, somos estos señores y bueno, pues estamos aquí, y este rostro que además tenéis que difuminar igual que lo hacéis vosotros con vuestros tratamientos de imágenes. Esto es importante y es bueno o es malo, eso sí, eso solo lo sabemos nosotros y vosotros lo sabréis con el tiempo. Pero esto no había terminado, aún queda lo mejor. El día 14 de agosto del año 2002, por si esto de la cara de Marte no fuera suficiente, apareció el diseño más polémico de toda la historia de los círculos de las cosechas y apareció en Winchester, cerca de una antena de radio de los años 60. Aquí lo tenéis. Impresionante. Ni una sola rama rota, completamente real, 91 metros de longitud y considerado auténtico por todos los expertos de los círculos de las cosechas del mundo. Apareció de la noche a la mañana en un terreno vallado y cercado y está considerado como una de las figuras más difíciles de la historia en cuanto a su decodificación. Yo tardé años en sacarlo. Aquí vemos la figura de un ser sosteniendo un disco con una mano y mirando directamente de frente. La impresión que da el mirar a la figura desde luego es contraproducente y desconcertante.
Yo, desde luego, pues nunca habría pensado que el fenómeno llegaría hasta este punto, pero claro, es que si uno llega a pensarlo, resulta lógico, pues también entenderlo así. Y es que no existen miles y miles de casos de contactos, de encuentros del tercer tipo, de avistamientos de ovnis a lo largo de la historia y también actualmente, de avistamientos de seres similares, antiguamente y ahora, de abducciones en decenas de países. Y claro, entonces, ¿por qué íbamos a extrañarnos ante algo así en un contexto de comunicación global evidente? Con miles de círculos de las cosechas auténticos reportados. ¿Y entonces nos extraña una representación así a estas alturas? Estamos viviendo por fin en este siglo la presentación que aún puede durar décadas, que siempre hemos estado imaginando, y aquí sin duda lo estamos viendo, lo estamos viviendo, pero claro, nos encontramos con esto, ¿no? Y nos extraña. El tema de los círculos de las cosechas es muy fuerte, pero está ocurriendo y es un fenómeno global y está pasando. En este caso, bueno, pues tenemos un sistema de representación que es triple. El de la cabeza y el disco son diferentes, mientras que el del disco está formado por una espiral de cuadros rellenos y vacíos. Para ver en alta definición, la figura de la cabeza está representada con un interlineado parecido al que se obtiene al realizar una fotografía a un monitor. A este también había que hacerle algún tipo de difuminado, como al que había que hacer en las fotografías antiguas de la Viking 1, como el que había que hacer con el rostro de Marte que había aparecido el año anterior. Aquí en el SER había que difuminar la imagen, igual que con la cara que había aparecido en el año 2001, igual que hicieron los ingenieros de la NASA uniendo los píxeles. Son continuas referencias a nuestra ciencia, a nuestros avances, a nuestros descubrimientos. La imagen, desde luego, es tremenda, sobre todo porque expone al ser idéntico al típico gris que veíamos en el cajetín del año anterior, pero sin los ojos negros que vemos siempre en los avistamientos, que prácticamente funcionarían, como muchos testigos aseguran, como unas protecciones contra la radiación solar en nuestro mundo. La imagen es tremenda, pero si nos ponemos a pensar, quizá para ellos de forma objetiva, vamos a pensarlo, también podría ser tremenda nuestra imagen. Vamos a pensarlo así, vamos a ser objetivos, ¿no? Por otra parte, ahí tenemos el disco, y es que el disco es tremendo, a este no hace falta difuminarlo. El disco muestra surcos en espiral y resulta que si aplicamos la lógica, pues podemos identificarlos con unos y con ceros, como el lenguaje binario. Nos tenían bien estudiados, eso está bastante claro, bien vistos. Si los dividimos en secciones de 8 partes, como es nuestro lenguaje binario, pues hay un mensaje y sale en inglés, que es el idioma más hablado de la Tierra, el oficial de la Tierra, podríamos decir. El mensaje va dejando diferentes palabras, y la traducción del mensaje de binario a letras, y por tanto a palabras, va dejando pues lo que sería pues unas frases que son a todas luces desafiantes. Vamos allá. Dice: Beware the bearers of false gifts and the broken promises. Much pain but still time. Believe there is good out there. We oppose deception. Conduit closing. Y luego pone 0x07. Este mensaje se traduciría en español de la siguiente manera: cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien, hay fuera. Nos oponemos a los engaños. Conducto cerrándose. 0x07. Finalmente hay 3 puntos detrás del ser que podrían ser identificados por sus ángulos como las 3 estrellas de Orión, que por cierto siempre han obsesionado, ¿no? Esa constelación siempre ha obsesionado a las antiguas civilizaciones en diferentes lugares de la Tierra, en diferentes épocas. Claro, es que tuvieron contacto estas civilizaciones con estos seres, nos llevan estudiando siglos y siglos y han decidido
contactar con nosotros ahora, con este desarrollo tecnológico? ¿Por qué esa obsesión y por qué aparecerían estas estrellas en esta presentación? Tan importantes que tienen que aparecer nada más presentarse igual que el rostro de Marte. Son las mismas civilizaciones las que hablaron en los círculos de las cosechas de 2001 y 2002. De hecho, si no fuera así, los portadores de los falsos regalos serían los de 2001 con el cajetín, y los de 2002 nos estarían pues avisando de lo que serían los de 2001. Es interesantísimo lo que sería pues estudiar este tema desde el punto de vista de los estudios y las declaraciones de Bob Lazar, aquel hombre que dijo que había trabajado en el Área 51, en donde dijo que existiría un intercambio de tecnología entre Estados Unidos y una de estas razas idéntica a este ser que aparece aquí. Serían falsos estos regalos, en este caso, esa tecnología en la que estaría trabajando él. Estos regalos, estos intercambios de falsos regalos, ¿qué significan estas promesas rotas? ¿A cambio de qué habría habido esos regalos? ¿Quién habría incumplido esas promesas? Fascinante, desde luego, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una advertencia, una triple técnica, e incluso para colmo de colmos el detalle de una pupila dejándose ver tal y como sería ese ser, ¿no? Decir, mira, yo soy así, sin gafas de protección ni nada de nada. Un mensaje rarísimo que voy a repetir. Cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean que hay bien ahí fuera. Nos oponemos a los engaños, conducto cerrándose, 0 por 07. Y entre medias la cara de Marte, que se ha quedado como un enigma a medio camino de ambos diseños, el de la presentación del cajetín y el de la presentación, digámoslo así, visual del gran rostro del disco. ¿Sería lo más importante que habría en esa civilización? Ese rostro, ¿no?, que aparece en 2001, que es lo de Marte. ¿Sería una avisando de la otra? ¿Sería la misma exponiendo primero su dios y luego su política y su aspecto? Sería de hecho posible que, tal y como ya se ha expuesto varias veces, en base a los diferentes niveles de radioactividad de Marte, sean estas dos imágenes las de dos pueblos, las de dos razas enfrentadas en este planeta vecino, las de aquellas dos razas que se habrían enfrentado en el planeta rojo. Siendo esto así, quedarían en este impresionante, para mí, y espero que también para vosotros, programa doble, pues que por supuesto me ha encantado hacer, dos opciones. La primera, una recreación en un círculo de las cosechas de una figura ya mística, política, buena o mala, que ellos habrían querido honrar o de la que ellos habrían querido avisar a la hora de presentarse, los de 2001, con o sin el apoyo de la NASA, que estuviera haciendo referencia directa a lo que habría en la llanura de Cidonia, en aquella cara de Marte. Sin duda, el ingeniero que trató de recrear aquel rostro del planeta rojo en un círculo de las cosechas habría diseñado aquella figura siguiendo los parámetros, conociendo perfectamente la efigie y todo ese complejo matemático, y lo habría hecho de una manera impresionante, con una técnica de puntillismo imposible para nosotros. O la segunda, que fuese efectivamente la recreación en un círculo de las cosechas de una figura aún viva, que habría quedado a medio camino entre la representación o la presentación del cajetín de respuesta de 2001 y la tremenda presentación de Winchester del 14 de agosto de 2002, a medias entre el cajetín y el rostro mayor del disco. Un enemigo o una imagen sin duda de algo que importa.
Lo que importa, desde luego, para vosotros es algo subjetivo, y supongo que para vosotros pues tendrá que ver con algo quizá trascendental o relacionado con la creación, pues siendo a lo mejor pues posible que sea relacionado con la creación nuestra o incluso con la suya. Bueno, pues nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este programa doble, que me ha costado hacer, pero que para mí es un auténtico placer presentaros. Y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.